¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aviso de que tengo la voz un poquito cascadita. Tengo la voz averiada. Pero bueno, Diagnóstico demasiado uso de mascarilla ya. exactamente, la mascarilla me tiene la garganta destrozada. Veremos a ver lo que me dura. Pero bueno, empezamos. Desde luego los maestros no nos vamos a poder dedicar a cantar a partir de ahora. Nada, Joaquín, me han echado del coro, no puedo volver. Vaya por Dios. Oye, Javi, antes que nada, dije que para esta entrevista íbamos a contar con David Bueno, pero desafortunadamente pues no va a ser así porque ha tenido algunos problemillas familiares que tiene que solventar. Y por supuesto ahora mismo en pandemia la familia es lo principal. Pero Desde luego. tenemos nueva invitada, ¿no es así? Sí, vamos a entrevistar a una vieja conocida mía que se llama Carmina Barreiro. Es madre de un niño con altas capacidades. Y quería recordar que cuando empezamos este proyecto de Ideas para Profe, de los vídeos de YouTube, los podcasts, el objetivo era compartir toda nuestra experiencia, recursos útiles para docentes, pero también la visión de la familia. Desde luego, la familia es la primera interesada en que la educación sea de calidad, en que la educación realmente mejore. Entonces vamos a entrevistar a Carmina Barreiro para que nos cuente cómo ha sido su experiencia, cómo ha vivido ella eh, esto de que su hijo sea altas capacidades. Estoy seguro de que va a ser de gran utilidad para otras muchas familias que se encuentren justo en la misma situación. Oye, me consta, Javier, que no va a estar sola, ¿verdad? No, me ha dicho que viene con Santi y con Arturo, con sus dos hijos. Pues yo estoy deseando empezar la entrevista. ¿Qué te parece si nos vamos ya para adentro? ¿Empezamos? Empezamos. Ideas para profes. Idea para profes. Ahora también en podcast. Idea para profes. Suscríbete. Bienvenidos a Ideas para Profe. Joaquín, vaya cómo arrancamos esta entrevista hoy, A tope, hoy vamos a tope. con claqueta y todo. Y la familia al completo, sí señor. Hoy entrevistamos a Carmina Barreiro, que es una vieja conocida porque nos conocemos ya de hace algunos años. Carmina Barreiro es madre de estos dos chiquillos que aparecen en pantalla, es la primera vez que aparecen niños, por fin. Hablamos siempre de niños, pero nunca han aparecido niños en nuestro canal Ideas para Profes. Entonces, Santi es altas capacidades y tenemos también a Arturo, que nos está acompañando hoy, que es el hermano de Santi. Quiero recordar que cuando empezamos con este proyecto de Ideas para Profes y a hacer estos podcasts, no había otro objetivo que el compartir la visión tanto de profesionales de la educación, pero también de la familia. Siempre nos dejábamos en el tintero esa visión tan valiosa de las familias que son realmente los primeros interesados en mejorar la educación y tener una educación de calidad. Entonces, Carmina, lo primero es agradecerte que hayas decidido participar en esta entrevista y que estés aquí con nosotros en Ideas para Profes. Gracias a vosotros. Encantada. Carmina, lo primero que te voy a proponer es hacer un viaje en el tiempo. Me gustaría que recordase el momento en el que te confirman que Santi es altas capacidades. ¿Podría contarnos un poco cómo empieza todo? ¿Cómo te sentiste? Ok. ¿Cómo empieza todo? Empieza antes de que lo detecten, ¿no? Y entonces, si quieres, empezamos un poquito antes, ¿de acuerdo? Desde que empieza, porque tenemos que tener en cuenta que esto lo va a ver y lo va a escuchar mucha gente que va a pasar justo va a recorrer el mismo camino que has recorrido tú. Entonces, lo mismo que yo le digo a mis chiquillos, ¿no? Oye, si has visto una piedra ahí,
apártala porque detrás van a recorrer el mismo camino muchos compañeros, ¿sabes? Entonces, todo lo que sea compartir esta visión, esta experiencia, estoy seguro que va a ser de gran utilidad y ayuda para muchas familias y esa es la intención. Vale, pues mira, cuando Santi era muy pequeño, bueno, en el caso de él había situaciones, reflexiones que él hacía, comentarios que nos llamaban la atención porque implicaban una lógica o una abstracción que nos parecía poco común para su edad, pero siempre quedaban en, bueno, pues de llamar la atención, bueno, creo que también teníamos un ambiente familiar donde nos gusta aprender, nos gusta, el padre de él tiene una orientación muy hacia las ciencias también, en fin, entonces no te llaman la atención, pero tampoco es que vas diciendo por ahí, uy, este niño es el más inteligente, tengo un Einstein, ¿ok? Sí sé por referencias de otras familias que hay casos donde muy llamativos, donde los niños aprenden a leer, por ejemplo, muy pronto, ¿ok? Entonces, a lo mejor ahí se evidencia más el que haya la posibilidad de unas altas capacidades. Aún así, te puedo decir, porque yo he estado, ya lo hablaremos, pero yo he estado en una asociación de familias con altas capacidades, que es un entorno muy bueno para entender las preocupaciones que compartimos o no el proceso que ha llevado cada uno. Entonces sí te puedo decir que en esos primeros momentos muchas familias dicen, nada, pero esto no es tan excepcional. Me explico, le quitan hierro a la cosa. Bueno, en el caso de Santi, también comentarte que, como sabéis, hay unos screening, unos test, ¿no? Que se le pasan a los padres en infantil, como un protocolo que se suele hacer para detectar posibles casos de altas capacidades, ¿ok? En el caso de Santi, pues leyó a la edad que tenía que leer, en fin, él no salió detectado como un posible niño de altas capacidades cuando pasó a primaria, ¿ok? Y la detección vino porque primero hubo algunos problemas, pero en segundo ya empezaron los problemas gordos. Fue a raíz de problemas en el aula, principalmente porque se aburría. Entonces, bueno, pues hay niños de altas capacidades que cuando se aburren son muy inquietos y están constantemente llamando la atención, ¿no? Y ese es el riesgo de detectarlos como déficit de atención, como TDAH, hay veces. Y hay niños que se abstraen. En el caso de Santi, él desconectaba y él se estaba montando su película desconectado de clase, ¿ok? ¿Qué hacía eso? Que llegaba a casa con un aluvión de deberes impresionante. Que cuando nosotros decíamos, oye, ¿qué pasa aquí? No, esto no es demasiado, pues los profesores decían, no es que tenga demasiados deberes, es que no termina en clase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso ya empezó a ser un problema. Y ya el detonante fue una confrontación con una profesora, ¿okay? Cosa que no era usual, porque, bueno, yo creo que Santi siempre ha tenido un carácter dócil, digamos, no es un niño rebelde o que se esté confrontando, pero una cosa que sí es llamativa y que creo que fue importante es que hubo como una postura de parte de esa profesora, que yo la respeto, ¿eh? Cada docente es un humano también y tiene sus posturas, ¿no? Pero esto es así porque sí, autoritaria. Y eso para un niño de altas capacidades, que en ese momento no sabíamos que era de altas capacidades, es un detonante, porque como les gusta razonarlo todo y que las cosas tengan una lógica, el sí porque sí no les vale. Y entonces ahí sí se le disparó a él un rebelde arrogante, ¿no? Que llevó como consecuencia un parte. El único parte que ha tenido en su colegio, la verdad es que ahora que lo digo, bueno, pues bienvenido sea ese parte. ¿Por qué? Porque afortunadamente esta docente, a pesar de haber tenido esa confrontación con Santi, tuvo la suspicacia de plantearnos que quizás fuera de altas capacidades. Porque ella era la profesora de música y en ciertas actividades que habían hecho, los dibujos que hacía Santi no eran dibujos artísticos, eran infografías explicando la metamorfosis o explicando cosas, ¿no? Y entonces a esta profesora le llamó la atención eso, me imagino que vería unos otros rasgos de su personalidad también, y es cuando nos propone, junto con la tutora con la que ya veníamos conversando, que qué pasaba, por qué él no terminaba los deberes, el detectarlo, ¿ok? Quiero expresaros el sentimiento que teníamos, ¿ok? Como padres,
o que tenía yo particularmente también, aunque lo compartíamos mi pareja y yo, de miedo. Yo creo que el sentimiento es miedo. Y casi que yo decía, ojalá que no, sinceramente, sinceramente. Porque te plantea, ¿y ahora qué? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿No? Digo que afortunadamente hubo esa actitud por parte del colegio porque la detección fue canalizada correctamente. Y después, si quieres, hablamos de eso. ¿Cuál es mi recomendación para una familia con respecto a la detección? Porque lo ideal que te puede pasar es que sea el orientador del colegio quien haga unos test y haga unos test en condiciones. La verdad que fue un excelente profesional, ¿vale? Para poder sacar un informe exhaustivo en condiciones y que sobre todo eso quede registrado en Seneca, que es lo importante de hacer una detección por un canal oficial, ¿vale? Bien, entonces volviendo a ese momento en el que nos dicen, sí, tiene altas capacidades, la verdad es que fue una angustia, o sea, decir, ¿y ahora qué? Mira, lo comparo como cuando tú llegas con tu bebé por primera vez a casa y te dice, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el manual de instrucciones? Mira, ¿No? Sí, Javier se ríe porque sabe de lo que estoy hablando. Entonces, es una sensación de un salto al vacío porque no tienes referencia. Yo hablo ahora de detección y de altas capacidades, pero es que yo en aquel momento, bueno, los superdotados, con una cosa que está allí, que le pasa a un mini Einstein, no a mi familia, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la sensación. Sí me tranquilicé en esa angustia de decir, bueno, está bien que lo detecten, porque si la consecuencia de tener altas capacidades para Santi es evadirse porque se aburre, el día que no tenga un profesor tan comprensivo, va a pensar que es un niño desmotivado, un vago que no quiere trabajar. Y entonces yo tendría argumentos para decirle, quizás sea otra cosa, porque aquí hay un informe que dice esto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso en cuanto a ese momento en la detección. Y sí, claro, el orientador pues me dijo, bueno, no sé, hay un programa Enriquece en alguno, porque claro, después tú dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, bueno, hay un programa Enriquece, me dio una orientación muy vaga porque él no sabía a dónde remitirme. Afortunadamente, no sé si yo ya lo sabía o por casualidad o comentando de una amiga, resulta que una amiga muy cercana a mí, su hija en el mismo colegio en el que estaba Santi había sido detectada de altas capacidades. Entonces yo la contacté a ella, le pregunté qué había hecho, cómo era su situación y tal, y me contactó con la asociación A12, que además descubrí que había una beca para actividades para niños de altas capacidades, entonces para mí me entró una angustia terrible de correr para encontrar algo que le sirviera y que no se me fueran los plazos de una posible beca para ver qué hacía con ella, ¿no? Entonces, bueno, ese fue aquel primer momento, no sé si te... Oye, Si te Carmina, has responde. hablado de una cosa muy interesante, has hablado de los rasgos comórbidos que se dan junto a esta necesidad educativa, que son las altas capacidades. Hemos hablado de que muchas veces niños de altas capacidades no destacan por las altas capacidades en el aula, sino por otras cosas como, por ejemplo, el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otras cosas, incluso muchas veces por rasgos disruptivos. En ese caso, Santi, no sé qué harías, pero te llevaste un parte, tío. Ahora iremos con eso. Bueno, de todos modos, para romper con esa idea preconcebida, porque muchas veces es así, de que los alumnos con altas capacidades, los chicos con altas capacidades son alumnos pues, que sacan buenas notas, que se suelen comportar bien en el aula, ¿cómo es realmente generalizando un chico con altas capacidades? A ver, en realidad es complicado. En algunas materias destacar, por ejemplo, en algunas materias como que los ves diferentes de otras personas. Porque está esa idea de que un chico con altas capacidades es lo mismo que uno superdotado y que sabe muchas cosas y saca buenas notas.
Y me pasa mucho eso de que tengo que explicarle a mis amigos qué es un chico con altas capacidades y no sé explicárselo. Porque es que es muy complicado explicar qué es un chico con altas capacidades. Y es como que ve en el mundo o en algunas cosas de otra manera. ¿Por qué no nos cuentas, Santi, cómo es tu día a día? ¿Qué haces en clase, después de clase? Cuéntanos un poco tu rutina. En realidad yo tengo una rutina un poco normal. Pero yo voy al instituto, doy las mismas cosas que mis compañeros y todo lo mismo, pero sí que hay una cosa que es una vez a la semana, que es como una especie de clase, entre comillas, que son proyectos para los niños que tienen altas capacidades, que en mi caso sería yo y un compañero más, que son proyectos, uno es de ciencias y otro es de letras, y tenemos allí muchos proyectos y está muy bien. ¿Qué tipo de proyectos hacéis, Santi? Normales, luego la demás rutina es normal. ¿Qué tipo de proyectos son los que hacéis ahí en las clases estas que nos comentas? Vale, te cuento. En la clase de ciencias, lo que estamos haciendo es como encontrar un punto que nos guste a todos, que fue la astronomía, y luego que a cada uno una cosa, y entonces teníamos que explicar, teníamos que hacer como, a ver si se me viene la palabra, fomentación, creo que se dice. Divulgación. Teníamos que hacer divulgación de eso que nos gusta. En mi caso, a mí me gustan mucho las presentaciones, entonces yo voy a hacer una presentación de viajes en el tiempo. Y en letras, lo que estamos dando es como la manipulación. Cómo los medios comunicativos manipulan. Y lo que es muy guay, porque lo que vamos a hacer es coger una temática que nos guste, y en mi caso un poco me tocó, y otra cosa que también la elegí, que era el COVID, pero en el instituto, el tema del COVID en el instituto. Y tenemos que hacer sobre esa temática, tenemos que hacer una noticia con manipulación, para tratar de manipular para que piensen lo que nosotros queremos que piensen. Y obviamente luego le decimos, bueno, la clave es esta, te estamos manipulando por tal cosa. Me parece maravilloso. Oye, el periódico del instituto. Oye, eso se estudia en la universidad, en la Facultad de Sí. Filología, estudian la persuasión, estudian la convicción, la diferencia que hay entre ambas cosas, ¿verdad? Bueno, Estoy hablando de eso. Hasta Joaquín está tardando en mencionar a Noam Chomsky y la neurolingüística. oye, Carmina, esta pregunta va para ti como madre. Sí. Estoy seguro que tienes perfectamente identificados los riesgos a los que tu hijo Santi, con altas capacidades, pues se enfrenta no solo de manera académica, sino también pues emocional y socialmente. ¿Qué riesgos puede implicar las altas capacidades para un niño, o en este caso para un adolescente? Vale. Bueno, va unida a la pregunta que le has hecho a Santi y al tema de qué características tienen en común los niños de altas capacidades, ¿vale? Es complicado eso porque, saliéndonos del estereotipo, que ya hemos aclarado, pero me interesa recalcar especialmente que no son niños, a pesar de que Santi usa gafas, ¿no? Que siempre usan gafas, no son niños que sacan buenas notas, ¿ok? Ni son excepcionalmente buenos estudiantes, ¿ok? Sí, tienen algunos rasgos en común, por ejemplo, suelen tener muy mala letra, muy mala grafía, ¿ok? Curiosamente, sí. Y les aburre mucho la repetición y la memorización, ¿ok? O sea, por ejemplo, esa forma de impartir matemática, donde es entender una operación y repetirla 50.000 veces para que yo entiendo que habrá alumnos que necesiten eso. Pero, por ejemplo, Santi a veces me decía, pero ¿por qué lo tengo que volver a hacer si ya lo entendí? ¿No? En primaria. Entonces, claro. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Por una parte, está ese, digamos, conflicto con el sistema educativo, porque ¿qué haces? O sea, habrá muchos profesores que te argumenten que la repetición es buena. Por ejemplo, vamos a poner el caso de matemáticas, porque los niños necesitan ejercitar. Pero
Pero esa repetición para un niño de altas capacidades puede ser desmotivación y aburrimiento, como he dicho antes, ¿no? Entonces, eso es un riesgo. Otro riesgo también está la parte social, ¿ok? En eso nosotros quizá pues, hemos tenido suerte, no sé si por el talante de Santi, por el entorno en que le ha tocado estar, no lo sé, ¿ok? Pero sí es un tema común entre familias de altas capacidades, ese sentirse diferente, ese que los demás te vean como diferente y un rechazo social que incluso puede llegar al bullying. O sea, hay muchas familias con niños de altas capacidades que sus hijos han sufrido bullying, ¿ok? Aprovecho también para comentar, por ejemplo, que en el caso de las niñas es mucho más difícil detectarlas en altas capacidades porque suelen tener una mayor capacidad de camuflaje, digamos. O sea, se mimetizan a propósito para ser aceptadas por el grupo, aunque sea a costa de que no se note su habilidad o su inteligencia. ¿Me explico? Ujú. A ver, yo no tengo niña, como puedes ver, pero sé que es una cosa muy común también. ¿Okay? Por la relación con la otra familia. Entonces, bueno, me voy un poco por las ramas. Claro, en el caso de Santi, pero creo que puede ser común a muchos de altas capacidades, y digo siempre creo, Joaquín, porque hay tal variedad, es tan amplia la gama entre niños de altas capacidades, ¿vale? Que es muy difícil decir los niños de altas capacidades son así, ¿ok? Entonces es como un gradiente y claro, pues hay muchas situaciones diferentes. También tiene que ver, creo yo, con el hecho de que ya no se detecta con el nivel de inteligencia un coeficiente de inteligencia, sino se usa lo que es los talentos múltiples, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo un caso Santi para volver a tu pregunta. En esa detección que le hicieron, salió que lo que eran los conocimientos abstractos y la lógica matemática es en donde destacaba principalmente. Sin embargo, hay una medición que es la velocidad de procesamiento y le salió por debajo de la media. Cosa que en su momento ayudó a explicar por qué tardaba tanto en hacer los deberes. No solamente le aburría, sino que encima es lento. ¿Me explico? Entonces, a ver, cuando tú sabes, ok, es que esto es así, tú ya lo puedes gestionar diferente, ¿no? Y entender y trabajar la aceptación también, tanto de las cosas buenas como las malas. Entonces, en el caso de Santi, y si es común a muchos niños de altas capacidades, es que verás, en el área donde destacan, donde la materia les gusta, y si encima tienen la suerte, que no sé si es porque la materia les gusta y ellos están más dispuestos, o porque tienen la suerte de tener un profesor con el que conectan bien, ahí van de maravilla. O sea, Santiago el año pasado tenía un profesor de biología que le encantó y la materia le gusta, cero problema. Matemática este año va súper. Pero el área donde no destaca tanto, no se le da tan buena habilidad, y sobre todo donde hay que memorizar, porque hay áreas donde hay que memorizar, es que no queda otra que memorizar. Pues entonces ahí tiene más dificultad. ¿Me explico? Y claro, una preocupación de todos los padres, pero creo que en el de las altas capacidades ocurre mucho es el inculcar el esfuerzo. No sé si me explico, ¿ok? La gente puede pensar, porque igual que hay estereotipos para niños de altas capacidades, hay estereotipos para padres de altas capacidades. Y mucha gente puede pensar que un padre o una madre de altas capacidades anda diciendo, no, es que mi niño es un genio. Es que aquí los profesores no saben lo que hacen, porque mi niño, fíjate qué brillante es. Y para nada. O sea, no es esa la actitud. Y tienes la dificultad de decir, cuando tienes un niño que destaca mucho en un área, sin ningún esfuerzo, ¿cómo le inculcas que hay áreas que aunque no te motiven y no te gusten, tienes que tener un esfuerzo? O en los casos en los que destacan mucho y, por ejemplo, pasan primaria con toda facilidad, porque a lo mejor tienen una gama de talentos muy desarrollada, muy alto, mucha preocupación de muchos padres es, en algún momento te tendrás que esforzar. Y cuando ese momento llegue, no te van a valer ni las altas capacidades ni nada, porque el nivel de frustración. Y eso es otra cosa, el nivel... Santiago yo no se le veo tanto ese rasgo, pero el nivel de la tolerancia a la frustración en un niño de altas capacidades suele ser muy baja, pues suelen frustrarse muy rápido, quizás porque están acostumbrados a que hay cosas que se le da con mucha facilidad
Y quizás porque han sido educados en un ambiente donde le han dicho es que tú eres especial, tú eres de altas capacidades, tú, entonces es como necesitan cumplir ese patrón. Entonces no se pueden permitir fallar, ¿no? No veo eso en Santi, pero sí es muy común. Claro, es que estabas comentando que cuando se detecta unas altas capacidades, no es altas capacidades y ya está. Hay que tener en cuenta muchísimos factores. De hecho, bueno, cuando nos conocimos hace ya algunos años, fue porque precisamente cuando me puse a investigar sobre qué era eso de las altas capacidades para hacer un vídeo para otros profes, descubrí la asociación ADOSE, que es justo un grupo de familias que se unen para dar respuesta a una necesidad educativa que no se está cubriendo, que no se está atendiendo. Igualmente, Carmina y yo también volvimos a coincidir en la Startup Weekend que se celebró en Sevilla, relacionada con la educación, y justo surgió una idea de negocio que inmediatamente apoyé porque me pareció muy acertada. Igual, una iniciativa para hacer realidad que se dé respuesta a esta necesidad educativa. Entonces, Carmina, ¿por qué no nos cuentan cómo ha sido a lo largo de todas las etapas educativas de Santi, cómo ha sido la respuesta que ha dado el sistema educativo, ¿no? Porque sé que ha pasado por un colegio, luego por un instituto, llegará a la facultad para, no sé, vas a hacer astronomía, Santi, ¿lo tienes decidido? En realidad sí tengo decidido, pero no voy a hacer astronomía, voy a hacer física. Física. Vale, pues justo cuando siga creciendo y vaya pasando de una etapa educativa a otra, pues me gustaría que nos contase cómo ha sido la respuesta que ha dado el sistema educativo a la necesidad educativa de Santi. Ok. Vale. La respuesta del sistema educativo. Bueno, es muy complicado, Javier. Es muy complicado porque no hay un protocolo claro a seguir con los niños de altas capacidades por parte del sistema educativo. Entonces, cuando eso ocurre, estás en manos del docente que te toque y de la implicación que tenga ese docente. Con el agravante de que un docente, pues, ¿cuántos has dicho que tenéis en clase? ¿28? ¿30? ¿No? Y lo mismo tienes con altas capacidades, que tienes un TDAH, que tienes un discapacitado, que tienes, en fin, ¿no? Entonces, la atención a la diversidad suena muy bonito en papel, pero es muy complicado de llevar a cabo. Y encima, parece que es más importante atender a un TDAH o a un disléxico que tiene dificultades de aprendizaje que a un niño de altas capacidades. No solamente parece que fuera así, es que nosotros mismos nos tenemos que convencer que las necesidades de nuestros hijos también son importantes para poderlas defender. Porque yo soy la primera que alguna vez he dicho, bueno, es que yo entiendo que a lo mejor es prioritario atender a un niño con dificultad de aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, el problema está en que no hay un protocolo de atención claro. Yo quiero alabar a los profesores que ha tenido Santi. Él fue detectado en segundo de primaria, ¿vale? Durante la primaria, porque en la mayoría de los casos, sobre todo lo que es el tutor, tenían la intención de hacer algo, querían dar una respuesta, pero lo que pasa es que no sabían qué respuesta dar, ni cómo implementarla, ¿ok? De hecho, ha habido de todo, o sea, mandarle a hacer proyectos extras que para él a veces eran motivantes, a veces eran porque tengo que hacer más deberes o porque tengo que hacer más tareas, ¿ok? Hubo, por ejemplo, una situación que recuerdo perfectamente donde, venga, vamos a hacer proyectos extras. Sabes que los libros de texto al final tienen como un sitio de ampliación, ¿no? Como una página de ampliación. Entonces, bueno, pues en algunos casos se apoyaban en eso de ampliación, ¿no?
Entonces llegó una maestra que le dijo, bueno, pues venga, un trabajo de investigación, vas a hacer un trabajo sobre el Parque Doñana. Eso no es investigación, porque eso es coger en YouTube qué tipo de planta hay en Doñana, pegarla, ¿no? O sea, entonces, afortunadamente había una buena comunicación con la profesora y yo le dije, mira, ¿qué quieres que te diga? Eso no, realmente él no lo tiene motivado. Claro, él no estaba motivado, no lo entregaba, no hacía nada. Le digo, ¿qué tal si yo te ayudo a plantear ideas sobre qué trabajo hacer, ¿no? Porque como ya estaba en A12, como te has dicho, Javier, pues también uno aprende, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para mí, no sé cómo, el adjetivo que le pondría es como blanda, mm, como insustancial. No ha habido una respuesta real por parte del sistema educativo, sinceramente. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando yo me acerco a 12, me iba a implicar hasta aquí, me impliqué hasta aquí. Fui miembro de la junta directiva, la que organizaba, bueno, junto con otro equipo que organizábamos talleres y todo, y nosotros nos pasábamos sábados en un centro cívico de Sevilla, alquilando montones de aulas con montones de talleres diferentes para poder darle eh, cabida a esas inquietudes que ellos tenían. Entonces, realmente era suplir esas necesidades fuera del horario escolar. ¿Me explico? Entonces, yo realmente creo que el desarrollo, si es que lo hay, porque yo no sé si eso se puede medir, o el enriquecimiento que ha tenido Santi ha sido más fuera del sistema educativo que dentro. ¿Okay? Y porque aunque haya buena intención por parte de los docentes, no saben qué hacer, ni tienen tiempo, ni tienen medios, y no hablo de medios económicos, porque creo que eso es la gente se escuda mucho en que no hay recursos. Es que para atender a un niño de altas capacidades no hacen falta medios materiales. Lo que pasa es que hace falta la disposición de entender cómo es el proceso de aprendizaje de un niño de altas capacidades y hacer algo que responda a eso. Y es tan difícil de la forma tradicional de enseñanza que con 27 más, o con 26, en el mejor de los casos, que tengas 2 niños de altas capacidades, pues es complicado. Entonces, no sé si yo ya te puedo decir que ni con 26, que esa forma tradicional de trabajar, estamos tratando a 26, 27 niños como si tuvieran el mismo estilo de aprendizaje, como si fueran iguales. así es. Y ya te digo, yo te adelanto que no es así. No se está atendiendo. Entonces, me confirma, lógicamente, que es una necesidad educativa que no se está atendiendo. Y por otro lado, estamos mencionando ahora esta asociación A12 que fui a conocer de cerca, asistí a algunas reuniones, vi lo que hacía ahí, conocí la First Lego League que desconocía y que me abrió un mundo de recursos. De hecho, tengo Spike Prime ahí en el salón y que es un recurso muy potente, la robótica, para desarrollar el pensamiento. No le ves, pero le brillan los ojitos cuando le nombra Phil Lego Lee. Claro, entonces yo te quería preguntar, porque claro, en esa reunión aprendí, tú no te puedes imaginar lo que yo aprendí en esa reunión, porque te aseguro que a lo largo de los años de carrera universitaria, si se habló de altas capacidades, simplemente fue una mención en absoluto. El plan de estudio incluye el trabajar con altas capacidades dentro del contenido para ser maestro. Entonces, yo te quería preguntar también por esas actividades que hace la asociación, esas actividades fuera del horario escolar, en la que esa investigación, esa creatividad son protagonistas. ¿Cuáles son las actividades más apropiadas para este tipo de chiquillos? Qué difícil. Ok. Qué difícil por lo que te digo, como no hay un perfil único, ¿no? Entonces, claro, los niños y las niñas que tienen un perfil como el que tiene Santi, donde es más matemático, tecnológico, científico, pues Santi en las actividades de las 12 siempre participó en robótica, programación.
Actualmente está en clase de electrónica digital con Minecraft, una empresa que es estupenda, sí, muy, muy buena. Y de hecho ya va para 2 años, ¿no? Trabajando con ellos. Bueno, entonces, pues ese tipo de talleres, claro, a quienes tienen ese perfil, a los niños que tienen ese perfil, pues les encanta, pero también en A12 hacíamos talleres de más orientados a las artes plásticas, a pintura, ¿no? También de inteligencia emocional, que es algo que es bastante, es muy necesario para todos, ¿no? Pero para los niños de altas capacidades, por esa dificultad de la relación social y de la tolerancia a la frustración, es también muy importante. También en verano hay un campamento, que evidentemente este año con el COVID no pudo ser. La asociación tiene convenios con varios proveedores. Solían tener un convenio con un gabinete de psicología e inteligencia emocional que hace un campamento. Y suelen asistir niños de altas capacidades, aunque ese campamento en concreto no es de altas capacidades, pero es un campamento que se llama de trabajo emocional y pedagogía de la aventura. Entonces, la forma de trabajo del campamento les viene de lujo a niños de altas capacidades. Y luego, a través de la Federación Andaluza de Asociaciones de Altas Capacidades, sí se hace un campamento específico para niños de altas capacidades, donde van diferentes niños de Andalucía y que parte del coste está subvencionado por la Junta de Andalucía. O sea que las familias no pagan el 100%, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, claro, son coordinadas a través de una asociación. Bueno, hemos participado en la Feria de la Ciencia también. Entonces, para poder participar en la Feria de la Ciencia, los niños hacían proyectos. Una vez hicimos un sandbox, no sé si sabes lo que es realidad aumentada, que proyecta las cotas de nivel y tal. Y hemos participado 2 años, participamos en el First Lego League, que es una competición de robótica, de Lego, pero que también hacen un proyecto. Un año fue relacionado con el agua, otro relacionado con la relación del hombre y los animales. Entonces tienen que hacer una investigación, tienen que hacer una ponencia, ¿no? Digo hablo en pasado porque la verdad es que la dedicación para participar en algo como la First Lego League es muy grande. Entonces nos cansamos un poquito, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa. A ellos les encantó y a Santi le encantó. Porque además, una cosa interesante también es el trabajo en equipo. Entonces, ese tipo de actividades fomentan el trabajo en equipo y por el hecho de que unos niños de alta capacidad se puedan sentir diferentes, pueden ser que se aíslen. Entonces, les viene muy bien fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que A12 fue una etapa maravillosa y dio muchas respuestas a él en las actividades y a mí en encontrarme con otras familias con las mismas dificultades y en aprendizaje de cómo gestionar esto. Claro que sí, Carmina, eso es precisamente uno de los objetivos de esta entrevista, arrojar un poquito de luz sobre todo a aquellas familias que vayan a afrontar ese reto que tú sigues afrontando cada día. Santi, antes hablando con tu madre precisamente sobre aquellos retos académicos y sociales a los que tú tienes que enfrentar cada día, a mí se me viene a la cabeza todo lo emocional. ¿Tú te sentías un poquito diferente antes de ser evaluado como altas capacidades del resto de tus compañeros? No, en realidad, o sea, había a veces puntos. Por ejemplo, no sé si tendrá algo que ver, pero en el recreo siempre todo el mundo iba para acá y para allá jugando y a mí me gusta hicieron algo muy chulo que era una especie de biblioteca en el recreo. Sí, y me gustaba a mí sentarme a leer, mientras que los demás estaban para acá y para allá jugando. Y me acuerdo que tuve un amigo que era así también, que se gustaba sentarme a leer, entonces no sé. Estaba eso, o por lo que dijo a mi madre antes, que también me aburría en clase. Eso fue un poco al principio de primaria. Aunque en realidad eso no le eché mucha cuenta porque está lo que siempre te dice todo el mundo, que el colegio es aburrido. Entonces yo le eché cuenta de eso y dije, pues normal que me sienta aburrido.
Sí, eso es lo que dije. Y menos mal que pusieron la biblioteca en el recreo. Que supongo yo, Santi, que a los compañeros de tu clase, que tú en lugar de coger una pelota y ponerte a dar balonazos, que te sentases a leer, les chocaría, ¿no? Supongo. Sí, sí, yo creo que les parecía raro. Sí. De todas maneras, no tenía mucha diferencia. No sé cómo explicarlo. No estaba muy no me trataba muy diferente a mí que a otras personas. Pero sí, supongo que les chocaría. Pues eso es bueno saberlo porque precisamente el objetivo de la escuela es educar en la inclusión, en que todos somos distintos y, como nos dijo Melero, tratar la diferencia como un valor añadido. Carmina, para ti una preguntita más. Como mencionaba antes Javi en la primera pregunta, la intención de esta entrevista es ayudar a las demás familias. ¿Qué podrías recomendar tú a las familias que se van a iniciar en todo esto de las altas capacidades? ¿Qué consejo personal le darías? Bueno, me parece muy importante aconsejar en cuanto a la detección del procedimiento, ¿ok? Que es algo práctico. Como he dicho antes, es muy importante que a los hijos los detecte el orientador del colegio, que es quien tiene acceso a Seneca o al sistema donde va el currículum de un alumno, ¿no? Te digo esto porque hay otros gabinetes que pueden hacer una detección privados. Tú pagas y te hacen una detección de si tiene altas capacidades o no. El problema es que cuando una familia va con un informe privado a su colegio, da igual si el colegio es público, privado o concertado, va con eso al colegio, el colegio no puede asumir eso como un informe válido para poner a ese niño o a esa niña de altas capacidades en Seneca, ¿ok? Tiene que hacer sus propias pruebas, pero no se las puede hacer antes de creo que son 2 años pasados a partir de aquella prueba, porque se consideraría que los resultados están viciados, porque el niño o la niña ya conoce la prueba. ¿Me explico? Entonces, para la familia, 2 años en la vida de un niño es mucho, sin entender qué le pasa y qué respuesta le puede dar. ¿Ok? Entonces, mi primera recomendación y mi primer consejo es intentar que la detección se haga en el colegio. Lo digo así, intentar, porque no todos los colegios están por la labor de detectar a un niño de altas capacidades, lamentablemente. ¿Ok? ¿Por qué? No sé, porque creen que no tienen recursos para eso y es mejor detectar los que tienen dificultades, porque eso les plantea entonces después tener que hacer algo al respecto, no lo sé. Incluso me atrevería a decir, aunque no tengo unas estadísticas oficiales, que más reticencia hay en colegios privados o concertados que en colegios públicos. ¿Ok? Entonces, lamentablemente para algunas familias, el solo hecho de detectar si tienen altas capacidades puede ser un calvario. ¿Ok? Porque se encuentran con que no quieren. ¿Vale? Yo encontré profesores sensibles y eso, pero sí también he tenido algún profesor que ha dicho, es que yo no lo veo. ¿No? Esa es la frase típica de los docentes. No es que yo no lo veo, como si ellos tuvieran que llevar un cartel para que ellos lo vieran, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo sí saqué el informe, como te dije antes. No es que tú no lo tienes que ver, es que aquí hay un informe. ¿Me explico? Pero entonces, claro, si a ti ese que dice yo no lo veo, es un director, es un jefe de estudio, ¿me explico? Entonces hay un problema. Bueno, lo primero es eso, en cuanto a la detección. Luego, como mi experiencia fue tan buena estando en contacto con otras familias, ¿okay? Yo recomiendo eso muchísimo. Por una parte, porque te ayuda a ver las dificultades y cómo han tratado el tema otras familias, ¿no? Si hay situaciones adicionales, como por ejemplo el bullying, pues a través de la asociación A12 había acuerdos con una asociación que trabaja el bullying, que ahora no me viene el nombre. ¿Vale? Por ejemplo, o tienen acuerdos con gabinetes de psicólogos o te pueden orientar a qué gabinete de psicólogos pueden asistir para ir a talleres de inteligencia emocional, por ejemplo, ¿ok? O te pueden recomendar qué cursos de robótica puede asistir tu hijo. O te pueden orientar para qué existe esa beca y cómo usarla. ¿Me explico? Entonces,
Para mí fue muy útil el pertenecer a una asociación, ¿ok? Que me diera esa posibilidad de contactar con otra familia y porque también uno de los sentidos de la asociación, y es el más difícil de cumplir, es servir de aglutinante frente al sistema educativo, ¿ok? Y digo frente porque hay veces que es una pequeña lucha, ¿no? Porque queda mucho por hacer. Mira, les pongo un ejemplo concreto. Esta beca de la que yo hablo es la beca de necesidades específicas de atención educativa. Ahí está englobado todo lo que tiene necesidad específica de atención educativa. Un altas capacidades no es igual de un niño con TDAH o con dislexia. Y cuando te digo no es igual, es que el formulario que tú tienes que rellenar para solicitar la beca no tiene sentido para un niño de altas capacidades. Porque un niño con problemas del lenguaje va a un gabinete que trabaja el problema del lenguaje y ese es el único gabinete que está colegiado y rellena ese formulario. Pero un niño de altas capacidades a lo mejor necesita robótica aquí, inteligencia emocional allí y el campamento de verano. Entonces, explícame cómo se rellena ese formulario. ¿Me explico? Entonces, cuando tú eres padre, además de resolver que tu niño no se quiere sentar a hacer los deberes porque le parecen terriblemente aburridos, tienes que entender cómo gestionar todas esas cosas. Entonces, una asociación y estar en contacto con otros padres que han pasado por lo mismo o que están trabajando por mejorar dentro de lo que se pueda. ADOCE también daba charlas a institutos y a docentes y tiene un convenio con la Universidad de Sevilla y hay niñas que han hecho prácticas universitarias en altas capacidades a través de ADOCE, que bueno, eso puede ser una entrevista interesante a quien llevaba la tutoría de esas personas, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, para mí fue tan enriquecedor y me ayudó tanto que evidentemente lo recomiendo. Aparte, por supuesto, leer, escuchar ideas para profe y tal, que puedan ayudar. Oye, Javi, no tenemos esta vez preguntas de Instagram, lo hemos decidido así, pero sí que vamos a hacer la pregunta, como siempre, ¿verdad? Bueno, esta vez la vamos a cambiar un poco. Sí, porque la pregunta que siempre hacemos a todos los invitados de estas entrevistas, que bueno, se va a ver en YouTube y se va a escuchar en podcast, ya os aviso para que estéis tranquilos de que os van a escuchar y ver en todas partes del mundo. Tenemos muchos seguidores en México, Puerto Rico, Chile, Colombia, Argentina, muchísimos sitios. Creo que me parece que es más del 60% ya. O sea, nos escuchan más fuera que aquí en España, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre preguntamos qué sería lo prioritario que cambiarías de la educación, pero a mí me gustaría que esta pregunta me la respondiese Santi. Me gustaría preguntarte, Santi, la gran pregunta. ¿Qué cambiarías del instituto? ¿Qué cambiarías del colegio? ¿Cómo sería tu escuela ideal? Es que es complicada la pregunta, pero hay algo que me gustaría que se cambiase, que es siempre dar la teoría, actividades, en vez de hacer algo más diverso como un trabajo, como investigar o cosas así, que yo sé que las actividades son importantes para trabajar la teoría que se ha dado, pero me parece que siempre estar haciendo actividades es un rollo. Es repetitivo. Desde luego que sí, vamos, me lo parece a mí como adulto, o sea, yo no me imagino a un adolescente en tu caso o a un chico como Arturo, pues está sentado todo el día haciendo actividades y escuchando al profesor siempre decirnos lo que tenemos que hacer. Oye, Arturo, ¿y para ti cómo sería la escuela ideal? Vale, que lo pusiesen un poco más tarde, o sea, para poder dormir un poco más. Hombre, sí, eso sí. Este chico tiene cosas muy importantes que decir. Tú te apuntas a ella, a esa escuela. ¿Qué más? Que tuviera fútbol, ¿no? Ojalá. ¿Qué? Hacer como actividades más guay, o sea, a ver, poner como actividades más divertidas, no
Pon, no sé, sinónimo de esta palabra. Claro. En vez de esas de como actividades más divertidas, como de juego o algo así. Claro, Y no sé, Claro que sí, tenemos a lo que me muchísimo. refería yo. ¿Le quieres contar lo de la visita a Itálica? Y la pregunta y eso. vale. Eso estuvo divertido, ¿no? Bueno, yo prefiero hacerlo yendo para allá, pero Hombre, claro. que como ahora no se puede ir a otro municipio, lo que hemos hecho, hay como personas, no sé, creo que trabajan en sitios así como Itálica y eso, que hacen en YouTube, hacen como un directo y también organizan con muchos colegios e institutos de la provincia de Sevilla y hacen un grupo de WhatsApp para los maestros y eso, y hacen como un directo en YouTube de como visitando, por ejemplo, Itálica, Carmona y sitios así que tienen restos históricos. Y también lo que hacemos es, si nosotros se nos ocurren preguntas, para preguntarle, pues le decimos al profesor y el profesor las pone por el grupo de WhatsApp que tienen y ya pues lo ponen ahí y ya hacen como una ronda de preguntas para responder. Genial. Parece que no, pero más que Santi y Arturo, que están viviendo ahora mismo la escuela, es que se me viene a la cabeza lo de las escuelas democráticas, Joaquín. Y es que efectivamente hay que escucharlo también a los alumnos. ¿Sabes qué? No sé si recuerda cuando entrevistamos a José Ramón Gamo que decía es que el colegio es muy temprano, así que cuando llegan los chiquillos al colegio están dormidos todavía, el cerebro no ha arrancado, que va... Ahí lo tiene Arturo. Arturo diciendo que hay que ir más tarde al cole, es que... En realidad yo cuando llego al cole ya estoy activo, pero lo que da más pereza es cuando te levantas. Yo este año lo llevo mejor, pero el año pasado era horroroso tener que levantarme tan temprano para que el instituto, porque el instituto empieza a las 8:15 de la mañana. Imagínate. ¿Eso qué hora es de ir a ningún sitio? Y sobre todo para nosotros, que hay personas que son alondras y personas que son lechuzas, como nosotros, y a lo mejor por la noche estamos un poco más activos y por la mañana nos cuesta un poquito despertarnos. Oye, Carmina, Santi, Arturo, ha sido un placer teneros aquí en Ideas para Profes. He disfrutado muchísimo de esta entrevista y ha sido todo un placer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias, un beso. Gracias. Un abrazo. Ideas para profes. Javi, ¿Qué pasa, Joaquín? entrevista en el de hoy, como siempre. Sí, señor. Desde luego tenía muchísimas ganas de hacer ya un podcast, una entrevista, aportando la visión de la familia. Y yo creo que lo que nos ha contado Carmina, primero es algo que normalmente siempre se descarta muchas veces dentro del mundo de la educación, lo que es la opinión o la visión de la familia, que creo que es un gran error. Y por otro lado, creo que para muchas familias que nos estén escuchando, que estén en esta situación bueno, que su hijo o su hija le acaban de comunicar que es altas capacidades, probablemente les sirva mucho de ayuda lo que Carmina nos cuenta, ¿no? Desde luego que sí, por cierto. ¿Sabías palabras también la de Santi? Sí, desde luego. Santi, bueno, y Arturo también. Ha dado en el clavo. Cualquiera diría que ha escuchado la entrevista de José Ramón Gamo o de Ciro López, ¿verdad? Oye, y para no perder costumbre, ¿con qué 3 puntos clave, qué 3 ideas sacamos de esta entrevista? Bueno, uno de los puntos clave que quiero resaltar es que muchas veces la detección
de un niño con altas capacidades parte precisamente de problemas en el colegio, de un mal rendimiento, de que se detecte una baja tolerancia a la frustración, de un niño que está desconectado, ¿no? Y bueno, para detectar esto correctamente como posibles altas capacidades, creo que es esencial que el profesorado esté formado en esta materia, lógicamente. No podemos detectar aquello que no vemos o no reconocemos. Por otro lado, otro punto a resaltar es las actividades que comentaba Carmina, que proponía a su hijo Santi. Entre ellas, bueno, el campamento que ha comentado que está basado en pedagogía de la aventura, que lo desconocía. Son actividades que se desarrollan en la naturaleza, la robótica, bueno, muchas actividades que se hacen precisamente complementando lo que se hace en el colegio, ¿no? Y por último, el último punto lo ha dado precisamente Arturo, el hermano pequeño de Santi, que como propuesta de mejora para las escuelas, ¿no? Propone que lo que habría que cambiar en la educación es que las escuelas deberían de ser más divertidas. Desde luego que sí. Es súper importante eso, porque al fin y al cabo, ya lo hemos dicho, ellos son el verdadero eje vertebrador de la educación. La educación es para ellos. Exactamente. El hecho de que, ya lo decía Ciro López, ¿no? Cuando lo entrevistamos a él, que los espacios de los centros educativos no son espacios educativos. No da lugar a un buen aprendizaje, a desarrollar la creatividad, no cabe la naturaleza de un niño en ese tipo de centros. Entonces habría que plantearse también tanto cambiar, revolucionar el espacio para que realmente sea un espacio educativo y, por otro lado, qué tipo de actividades, qué propuestas hacemos a los niños cuando van al cole, ¿no? Que de alguna forma me recuerda a esa pregunta del profe Ramón, ¿te acuerdas? Esa pregunta que se hacía cuando iba de camino al cole. Si yo fuera alumno de mi clase, me gustaría ser alumno de mi clase. Esa pregunta no la tenemos que hacer, creo que todos los docentes. Y cada día. Sí. Bueno, Javi, estamos ya en el primer tercio de esta segunda temporada. Hasta enero no hay próxima entrevista. Nada, hasta el año que viene ya vamos a dejar este tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, que es estar con nuestra familia y entiendo que nuestros oyentes, nuestros seguidores de YouTube también tienen que estar con la familia ahora más que nunca. Sí que vamos a recordar, bueno, que hay que suscribirse a ese canal de YouTube, hay que participar, dejen comentarios, sea donde sea, porque nos lo tomamos en serio y incluimos esos comentarios en nuestras entrevistas. Nos están llegando también algunos correos electrónicos con propuestas para entrevistar a determinadas personas, algunas relacionadas sobre la inclusión, sobre las nuevas tecnologías, entonces, lógicamente, siempre nos pasa igual, es que tenemos un listado de propuestas de invitados enorme que nos da para 3 o 4 temporadas más, ¿no, Joaquín? Habrá que seguir. Vamos a seguir. Así que nada, señores, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y por vernos. Y suscríbanse y síganos en redes sociales. Nos vemos la próxima, ¿no, Joaquín? Nos vemos para la próxima, Javi. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.